El garífuna nunca fue Nunca esclavo. fue esclavo. No. Mira cómo viene incluso también como su jaiba. La cultura garífuna tiene una mezcla en el idioma entre el arahuaco. Representa a Jesucristo, pero en forma de garífuna. Y están los cristianos, pero todos somos mundanos porque estamos en este mundo. Muy buenos días desde Guatemala. Con esta bandera de los Estados Unidos por ahí, que no sé qué pinta, pero está bien. Pues fíjense, hoy es un día muy interesante. Precisamente por este lugar donde estoy yo ahora. Este río, que es el río Dulce, es donde uno puede embarcarse para ir a conocer un lugar que yo no podía irme de Guatemala sin conocer, que es el pueblo de Livingstone. Pues ahí es donde se encuentra todo el tema de la cultura garífuna, esos descendientes de esclavos africanos, cuando la época de la conquista española, que fueron traídos a muchos lugares del Caribe, pero luego de que ellos logran rebelarse, se van mezclando incluso con las islas de las Antillas Menores. Y algo que voy a mencionar, que ojalá podamos debatirlo aquí entre todos, el lenguaje arahuaco o taíno que se hablaba en la isla de la Hispaniola, que es de donde soy yo, en la República Dominicana. Y el día de hoy, el dialecto que se habla en la cultura garífuna tiene mucha similitud con la arahuaca. Incluso para descifrar un poco del lenguaje arahuaco, han buscado respuestas en lo que viene siendo el lenguaje de los garífunas. Lo único que nos acabamos de enterar es que para uno ir a Livingstone es bueno andar con dinero en efectivo, pero el tema es que a nosotros se nos ha ido acabando la moneda guatemalteca, es decir, el quetzal. Esencia pura guatemalteca, mírenlo ahí, la guaguita, la gente. Aquí la idea es intentar sacar dinero para luego volver de nuevo al embarcadero. Y no puede ser complicado uno meterse en esa zona de playa sin efectivo. Vamos a ver si tenemos suerte en ese sentido ahora. Gracias. Y ciertamente, si logramos sacar dinero de un cajero automático, que esa puede ser una buena recomendación también. Si usted no anda con dólares o euros, que los euros parece que son un poquito más difíciles de que los reciban. Y usted simplemente va a un cajero automático y retira su efectivo y listo. El nuevo Spotify, Camp Nou. Y arrancó el viaje hacia Livingstone, como una hora, ¿verdad, maestro? Sí, 1 hora y media. 1 hora y media, míralo ahí. Conocer un poquito más de esta cultura garífuna debe ser bastante interesante esto, Lo cierto es que algo que me sorprendió de este río Dulce es que se conecta con un lago que se conoce como Izabal, donde me pareció interesante ver comunidades, principalmente de origen maya, que viven ancestralmente en las orillas del lago, poblaciones que viven de la pesca y otros del flujo de turismo y de la gran cantidad de personas que han decidido mudarse a esta zona de Guatemala. Igualmente destacar la presencia de algunas fortificaciones que nos recuerdan un poco a ese pasado histórico de la conquista española en esta región. Imposible no destacar la fauna y la flora de este lugar, que me recordó un poco a mi viaje al Amazonas. Pero si hubo algo que también me sorprendió, fue precisamente encontrar unas aguas termales dentro del mismo río. Ahí es el agua caliente, hermano, en ese punto. Muy caliente. Como 30 grados. Wow, pero se une con el río ahí, es lo Sí, curioso. se une, ahí se quiere bajar a tocar o tomar algo en el restaurante, paramos 15 minutos. Vamos a ver si. Wow, pero mira qué curioso, que dice que aquí de repente hay un agua termal. Al ingresar hay un costo de 15 quetzales por Ok. persona. Pues vamos a tocarle primero el agua y ahí. Pagar primero, después entrar. Ah, no se puede primero tantear para ver si nos gusta. Ah, coño, pero son duros. Pero usted quiere bañarse, ¿no? Un costo de 15. Sí, no, era como para tocarla, para ver si era muy caliente y ponerle el traje de baño. Mira qué curioso que esto aquí de repente dicen que es agua caliente, pero lo curioso es que el río está al lado. O sea que debe ser algo como que emerge de abajo, ¿no? Sí, ya desde aquí se empieza a sentir como un humito. Vamos a ver, vamos a tocar los pies, a ver, porque tengo yo curiosidad. Ahí está, ahí está. Ahí es que está caliente, jefe. Ahí es donde está usted. Ok. Sí, porque como se une con el río, uno dice, wow, ¿y cómo será? Hay temperatura, lo que pasa es que a veces sale más caliente, a veces tibia, pero aquí sí sale bien. Ahí sale bien caliente. Wow, qué curioso. Gracias, gracias. Ahí está bien caliente. Ahí también caliente. Oh. Sí. Bueno, pues vamos a dar la probadita aquí a las aguas termales. Vamos a ver, mi niño, entonces, ¿dónde es que está el agua caliente? ¿Cómo es? Porque esto está frío aquí. Vamos a ver si es verdad, entonces. Vamos aquí con los niños que nos están enseñando. Ah, ya aquí empieza a sentirse caliente, ¿verdad? Ya aquí sí empieza a sentirse el agua caliente, ya no es mentira, ¿eh? Que más o menos vayamos entendiendo. Aquí tendrían que poner unas piedrecitas y la mantenían. Wow, señor, increíble.
En el río, que está el agua, la temperatura fría, de repente uno llega a esta esquinita y eso está saliendo por lo menos 50 grados. Yo nunca te he visto, ¿eh? Tiene uno como que moverse entre el agua que está fría y en el agua caliente para poder aguantar. Porque si no, no hay forma. O sea que éxito. Y ya desde este punto nos quedaba muy poco tiempo para finalmente llegar al pueblo de Livingstone, hogar de la cultura garífuna y el Caribe guatemalteco. Mírenlo ahí, señor, el pueblo de Livingstone, lugar donde se ha asentado la cultura garífuna aquí en Guatemala. Ya esto cambia totalmente. Yo lo que sé es que por aquí hay unas cuantas playas que dicen que tienen la arena fina y blanca. Es como las únicas playas que no son de arena volcánica. Aquí ya yo noto incluso que la gente cambia un poquito la forma de ser por esa mezcla que hay entre la cultura africana, indígena, todo lo que se ha mezclado por aquí. Ya empezamos a ver así gente como un poquito más rasta. Mira los colmadones aquí. Lo que usted quiera. Oigan los ritmos que están sonando ahí, por ejemplo, que es un ritmo así como muy parecido al creol allá en Haití. Estas casas así como con ese estilo medio victoriano, con la gente también. Ay, fíjate que también se habla el idioma de ellos. O sea, aquí no estamos escuchando ni el inglés ni el español, porque es como una mezcla, que obviamente era lo que yo decía, la cultura garífuna tiene una mezcla en el idioma entre el arahuaco, el inglés, el español, el nativo indígena. Bueno, es una mezcla bien curiosa. Pero no tiene que ver con la gente de Haití tampoco. No, tampoco tiene nada que ver con la gente de Haití. Es otro rollo. Es otra cosa. Algunos que otros turistas también. Mira los aguacates como andan ahí. Esos aguacates pequeñitos. Todo como un ritmo bastante lento, suave. Más o menos lo que yo puedo notar por arribita, ¿no? Puestecito de comida callejera también por ahí, lo que veo con sus tortillas. Que si pica pollo. Al guatemalteco aparentemente le gusta mucho el pica pollo. Míralo ahí. Playa Capitanía, parece una como de las playas de aquí del pueblo. Este está hablando español, que le va a dar una hostia. Menuda hostia. Unas cañadas también por ahí. Ah, mira, parece que eso ahí abajo le llaman ellos como una playa, mira, porque tienen como su puestecito de comida, tienen un palecillita. Buenas. Colmadón. Gracias, mi hermano. Ahí entra si quiere y sale si puede. Entramos ahí, hay problemas. Hay que probar aunque sea una de esas cervecitas de la de por aquí. A ver qué tal. Suave. También lo que venden aquí, la cerveza con Busch Light. En mi vida yo había visto eso, ¿eh? Marito, ¿no tiene cerveza de la Gallo, por ejemplo? Ah, la tiene ahí. A poderme dos de esas, de la pequeña, de la medianita esa. ¿Tú vas a querer? Sí. Sí, dos de A esas. lo mejor en botella de cristal, ¿no? Está mejor. No necesariamente, ¿eh? ¿O tú quieres? Yo prefiero cristal. Dele una de botella, mi hermano. No hay que devolverla la botella. Bien, No hay que devolverla. bien. Una de cristal. Por de cristal. ¿Tómala acá? Ah, es que eso tú tienes que devolverla. Ah, vale, Ok. pues esta está. Pues nos quedamos ahí, mi hermano. ¿Cuánto que sabes? 20. 20, cada una. No, 10 cada uno. 10 cada una. El aguacatico también. Hola. ¿El aguacate? 6, Hasta 6 la libra o el kilo. no, 6 cada uno. 6 cada uno. Wow. Maduro, que estén para hoy, mi niña. Pues ahora sí, con esta cervecita Gallo, vámonos rumbo a las playas de esta zona de aquí de Livingstone. Que yo la verdad que tengo las expectativas bastante altas, porque pareciera que son bastante bonitas y bien curiosas, ¿eh? Yo de que listo, me dijo que el que primero el que encontró esta isla y la nombró llamada Livingstone y uno le dicen Bugamama, uno le dice la Buga, otro le dicen Livingstone. Ah, y ese estatua en teoría, ¿quién es? Ese es el que- ¿Un indígena o alguien de los garífunas? Ajá, algo de la garífuna. Ah, de Que garífuna. encontró en la isla y la nombró Livingstone. Y la nombró Livingstone. Y Belice está literalmente a 1 hora desde aquí, está bien próximo. 1 hora, hermanito. 1 hora de camino de aquí para allá. Wow, pero está custodiado eso, imagino yo, por Sí. militares. Pero como cuando nosotros vamos directo a la migración de Belice, ya nos dejan entrar, uno entrega los papeles de la embarcación que uno lleva, los papeles de uno. Curioso, toda esta zona. Cuesta $. De aquí a punta que se mira allá,
Acá pues se le llamamos nosotros la punta de Manabique. De ahí para los carros que nosotros le llamamos, está a 1 hora de camino todavía. De ahí, de la punta para afuera. Es hermoso, el agua es turquesa, es clarita, clarita. Eso es parte de Belice, Sí, es parte de los Cayos de Belice. Allá tenemos... Bueno, una ligera parada aquí, que la embarcación de repente se detiene en ese lugar y este sitio le llaman los 7 altares. Mira qué curioso nombre. Antes de uno llegar a la Playa Blanca, que tengo yo curiosidad, como vengo de República Dominicana con tantas playas, pues de ver una playa guatemalteca, ¿no? Las expectativas tan altas porque estamos en pleno Caribe y eso es lo que la gente no termina de ubicar. Allá aquí nos dieron el primer ramplimazo con 20 quetzales de entrada, porque se la vaina. Los chelitos van desapareciendo poco a poco. Cultura garífuna, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la buga. Oh, mira qué curioso también. Ese es un nuevo jurista norteamericano, Eduardo Livingston, autor del Código Penal. Qué curioso como estos altares también aquí. Se puede interpretar de dos maneras. Sí. Es verdad. How you doing, sir? Everything okay? How things? Everything? Nice to meet you. Nice to meet you too. So where are you from? Excuse me. Dominican Republic. Welcome to the paradise, my brother. Thank you This very is the much. place you come to visit. Okay. 60 seconds we're going to make this one. This is the number 1. This is the number 4. This is the number 7, the last one. Which language did you guys speak here? First of all, we are Garifuna men. Garifuna. So we speak in Garifuna. The Dominican Republic, our ancestors were the Arawak Arawak, culture. sure. So we're trying to build the Arawak language again, but they're talking with a lot of Garifuna people to do that. Sure. Because there's a lot of common words. Exactly. Arawak people. You can read it. Usted puede leer esto. Sí, es verdad. Lo tenemos en español y en inglés. El Arawak casi tiene similar como el Garifuna. Correctamente. Sí. Para entender exactamente lo que decía el amigo Garífuna sobre la similitud con el idioma arawak, que era lo que se hablaba en la isla de la Hispaniola, que es de donde yo soy, era imposible no recordar un episodio de mi buen amigo Alec de Quisqueya Life, que conocía un poco más de este tema. Escuchemos un poco lo que explica Alec para que vayamos dando un poco más de contexto a este punto tan importante de mi viaje por la zona de Livingston en Guatemala. Siempre me han fascinado los taínos. Siempre quise aprender el idioma de los taínos, pero hay un problema. El idioma taíno ya no existe. Así que lo único que nos queda es usar idiomas similares y comparar las pocas palabras taínas que tenemos a otros idiomas que sí existen todavía. Lo que estás escuchando es el idioma garífuna y es el idioma que más se parece al arawak. Y es ese idioma con el cual lingüistas están logrando descifrar el taíno clásico que se hablaba en Quisqueya, Cuba, Jamaica y Borinquen. Y William Ramos me contó que tú me puedes ayudar un poco con información sobre los garífunas. Bueno, la historia de los garífunas es sumamente interesante, ya que este grupo de personas sale de África en el 1675, esclavizados en un barco español, y se supone que en una tormenta llegan a la isla de San Vicente y allí son recibidos por los indios Kalinago que vivían en la isla. Y durante un proceso que hubo de encuentro entre estos dos grupos de personas, los garífunas, estos negros africanos, logran ser parte de esta cultura. Cuando los garífunas salen de África y llegan a esta isla, ellos deciden olvidarse un poco de lo que es su cultura y deciden adoptar totalmente la cultura indígena que encontraron en aquella isla. Y mucho de esto se puede ver en el idioma actual de los garífunas, que está muy arraigada en lo que fue la lengua de los indígenas arahuacos que ya vivían allí. ¡Wow! Interesante. Y volviendo a nuestro video y luego de entender la explicación del buen amigo Alan del Monte, entonces quise seguir indagando con el amigo garífuna que tenía enfrente y seguir empapándome más y más de esta cultura que tiene tanto en común con mis propias raíces. La isla de San Vicente es donde se supone que naufraga el barco donde iban los garífunas, los esclavos inicialmente. Claro. Que nunca fueron esclavos. El garífuna nunca fue esclavo. No. Y de San Vicente, otro es para Robatán, Honduras. Ajá. Otro es para Belice. Y ahí fueron esparciendo, digamos. Sí. De Belice vino Marcos Sánchez Díaz, Alejandro Benguché y Tibi Ramos. Entonces, Marcos Sánchez Díaz fue que vino a este lugar.
Entonces de ahí es que descendemos nosotros. El que usted dice ese apellido Díaz, ¿de dónde es originalmente? Bueno, dicen que era un francés. Que era un francés. Claro. Porque el apellido Sánchez... Sánchez es Como español. español. Es español. Y entonces la figura que tiene en el centro allá, ¿qué representa? Como... Bueno, representa a Jesucristo, pero en forma de garífuna, en forma de Rastafari. Porque la gente que han ido a Esquipulas, en Esquipulas está el dios negro que nos dicen Black Chris. Esto puede ser como un sincretismo religioso, como le llaman. Cabal. Este es un altar multiétnico. Ahí hay de todo. Hay de todo. Qué bonito. Porque nuestro Padre se multiplica en 99 personas. Todo el mundo, los que son testigos de Jehová, antes eran los estudiantes de la Biblia. Ahora son los testigos de Jehová. Están los mormones, ¿no? Y están los cristianos y están los católicos, pero todos somos mundanos porque estamos en este mundo. Mientras que estamos en este mundo, todos somos mundanos. Coño, usted tiene una sabiduría, hermano, que a usted lo ponemos de presidente y arreglamos todo. Mira. Sí. Mira todo esto. Sí, toda esa sabiduría. Dijo la mayoría de las palabras. Así mismo es. Que me pongan como alcalde mejor. No, pero es verdad. Como acá, hermano, ¿y tendrá cerveza fría? Si usted puede, me puede pasar una gallo de esa. Tengo un chancecito. ¿Sí? Ah, bien. Y hay una cerveza negra también. Ah, sí, la oscura de ellos. Gracias, hermano. Claro. La oscura de la gallo, claro. Entonces vamos a ver un poquito del río, mi hermano. Mira qué bonito se ve esto, porque lo interesante es que está como aislado, así. Como cierta paz. Como que el nombre de los 7 altares ya como que cobra un poquito más sentido cuando tú vienes. Ah, pues la verdad que sí, que está bonito. Provoca uno darse un chapuzoncito para uno probar un poco de esas aguas. Sí, mira qué bonito este lado también ahora con estas cascadas. Que este viene siendo como el segundo y son como escalonadas. Mira qué curioso, como unos jacuzzi así escalonados. ¡Wow! Pero antes de mostrarte la playa guatemalteca, quiero pedirte un segundo para que te suscribas a este canal, ya que estamos a punto de llegar a los 500,000 suscriptores. Lo hemos logrado finalmente entrando a la Playa Blanca, aquí en Livingston. Que es una playa que aparentemente solamente se llega en bote. La pena es que ahora se escondió un poco el sol. Imagino que aquí habrá que pagar algo como de las entradas y eso. Mírenlo ahí, la playa en el Caribe guatemalteco, señores. ¿Quién lo diría? Playa Blanca. Aquí en esta zona de los Garífunas. No, pues sí, pues si usted se lo preguntaba, Guatemala tiene playa, claro que sí. Uno que viene de República Dominicana y le gusta la comparación, sobre todo lo que ven en los videos, eso no hace falta porque cada lugar tiene su encanto. Y mira esto también que tiene su encanto y en breve nos daremos un chapuzón a ver cómo está el agua, si está caliente, si está fría. Mira cómo tiene su restaurancito también por aquí, curioso. Hoy como es día de semana lo noto tranquilo y todas estas mesitas pues que uno puede dejar sus cosas y darse el chapuzón. La playa llega hasta esta esquina aparentemente, pero eso es lo que no sabemos. Ah, mira, esto sigue por aquí, pero no sabemos lo que es. Pareciera que son como si fueran unas cabañitas o algo. La verdad que está bonita esa cabañita ahí, aquella también blanquita. Hamacas ahí al frente con su embarcación. Vamos a probar un poquito, que me da curiosidad por ver cómo sería el agua, ¿eh? Ok, el agua es como cálida, no es fría, pero tampoco es caliente. Pero digamos que tiene una temperatura interesante, el agua luce cristalina, lo que pasa es que ahora se escondió un poquito el sol. Pero sí, la verdad que está muy bien, ¿eh? Yo no diría nada negativo. Yo entiendo que si el sol sale, se va a ver aún más resplandeciente. Y fíjate que lo curioso, que en Guatemala normalmente las playas no suelen ser de arena blanca. Y esta es como de las pocas playas en Guatemala, que no sé si será la única, que tiene esta arena blanca, que no es la arena volcánica. Ahí vemos las niñas también bañándose, disfrutando, como debe de ser, los niños por otro lado. Creo que lo que manda ahora es un pescadito frito, sin duda alguna. Hola, ¿qué tal? Gente buena onda, pero tímida al mismo tiempo. Mira los muchachones también por ahí. Y así como usted podrá ver, estas son las playas guatemaltecas. Pero yo creo que está bien, luego de tantos días metido en volcanes, en selva, también ver un poquito de las playas guatemaltecas y llevarse ese recuerdo. Sea usted el jurado, a mí no me gustan las comparaciones, simplemente que usted conozca lo que hay. Miren la playa, arena fina, blanca. Pues yo creo que no se puede pedir más nada, si no, déjelo ahí en sus comentarios, claro que sí. Ahora sí llegó el asunto. Ay. Muchas gracias.
Ah, pero se ve bonito. Pescamos pescado, ¿no? Y mire, el pescadito también bien grandecito. Y la sopa viene con su propio pescado. Sí. Ah, pues eso es buen indicio. Entonces buen indicio. Ajá. Ah, Y los camarones a la plancha y al pescado. Camaroncito a la muchísimas plancha y el pescado frito por ahí con papita frita y, Y mire mejor ni se cebolla. daña, ¿no? Y mejor imposible. Míralo ahí, incluso con sus tortitas por ahí. Mira cómo viene incluso también como su jaiba, porque entonces el caldo viene con todo esto. Mira, jaiba, camarones. Veo incluso como unas verduras, pescadito por ahí. O sea que las porciones son bastante grandes. Lo que uno que le vamos a echar ahora es un aguacate que trajimos por ahí, que lo compramos en el pueblo. Yo creo que ese vendría siendo el remate perfecto. Después de ahí, buen provecho Guatemala y muchas gracias por todo esto. Vamos a dar la probadita a la sopa con todo y la jaiba. Mírala ahí, ve. Bon appetit. Thank you, merci. Looks good this. Yes, Yeah, looks good. it's a fishing soup. Curioso el caldo porque le sale mucho el coco. Es lo que estoy entendiendo. Caldito sabe interesante, no solo por la jaiba y todo eso, sino porque le sale como un cosito de saborcito a coco. Bien característico. Camarones también por ahí. Mi respeto a la gastronomía por aquí, por esta zona que ya viene siendo diferente a lo que hemos probado en la zona de selva y en otras áreas del país. Vamos a ver pescadito frito. Con un morito, que es lo que viene de este lado. Míralo ahí. Buenísimo. Muy bueno todo, de verdad que sí, mi respeto. Estás desafiando las leyes de la física. Entre el medio de Guatemala, que es este lado, y del otro lado entonces tenemos el país de Belice. Yo me imagino que aquí en esta zona fronteriza deberá haber mucho comercio de todo tipo. Hay una reja entre Guatemala y Belice. Fíjate, todo eso. Tenemos la casita de los amigos de Débora y su familia, quien amablemente nos ha invitado a pasar. Comida beliceña, míralo ahí, claro que sí. Yo me perdí una vez cuando era un niño. Con eso sobreviví. Wow. Hasta el otro día. Y después lo encontraron al día siguiente.